La creación del Estado franquista, fundamentos ideológicos y apoyos sociales. Tras la guerra civil, el triunfo del bando sublevado dará paso a una larga dictadura y la creación de las dos Españas. De 1939 a 1975 España vivió bajo un régimen autoritario, una dictadura personal encargada por el general Franco, que mantuvo un ferro control sobre la sociedad española. Franco tuvo que apoyarse en distintos sectores sociales o familias que integraban el bloque dominante, aunque heterogéneo, sobre el que Franco fue capaz de afirmar su liderazgo personal. Cada una de estas familias fue ganando o perdiendo influencia a lo largo de la dictadura, pero era Franco quien movía a propia voluntad las piezas del tablero. Las familias institucionales del régimen son los organismos que van a servir a Franco. El ejército fue hasta el último momento defensor del régimen y de todo su ordenamiento legal. Compartía la ideología de la victoria de 1939, el anticomunismo, su rechazo al separatismo y su dureza en cuestiones de orden público. La Falange, su fundador, fue José Antonio Primo de Rivera, pero fue ejecutado por los republicanos en noviembre de 1936. Ideológicamente, Falange se mostraba crítico con el capitalismo y con el marxismo, y defendía la nacionalización de los bancos y una reforma agraria. Pero ya vimos que durante la guerra, con el decreto de unificación de 1937, Franco se adueñó del partido, incluyendo en él a los carlistas, formándose así el partido franquista que pasará a denominarse el Movimiento. Se van a crear sindicatos verticales, las frentes de juventudes, la sección femenina, y la Falange va a tener el control de gran parte de los medios de comunicación. La Iglesia Católica va a representar el elemento que dará legitimidad al franquismo. Recordad que la guerra civil fue una cruzada contra el ateísmo marxista. Se va a llegar incluso a firmar un concordato en 1953, en la que la Iglesia va a controlar la enseñanza media y la vida intelectual, convirtiéndose en propagadora de la ideología del régimen. Destacan dos organizaciones católicas, la Asociación Católica Nacional Propagandística y el Opus Dei. En cuanto a las familias políticas, son aquellos apoyos al franquismo. Como hemos dicho, estaban esos franquistas puros o muy integristas, cuya seña de identidad era la adhesión incondicional al caudillo. Destacamos al almirante Carrero Blanco. Los monárquicos estaban divididos entre los partidarios de una monarquía constitucional y los de una monarquía tradicional, pero ambos apoyaron a Franco en la guerra civil. Después, Franco va a declarar en 1947 que España era un reino y se abría la posibilidad de restaurar la monarquía en la persona de un rey. El candidato carlista era don Javier de Borbón, pero Franco no contaba con él para darle el trono. Otros monárquicos eran partidarios de don Juan, hijo de Alfonso XIII, para instaurar una monarquía parlamentaria, pero resultaba incompatible con esos principios del movimiento y con la democracia orgánica que va a implantar Franco. Será en 1969 cuando Franco logra su objetivo, cuando don Juan Carlos de Borbón, hijo de don Juan, va a jurar fidelidad a Franco y a los principios del movimiento, al ser declarado heredero del trono. Por último tenemos a los tecnócratas. La tecnocracia es el gobierno de los técnicos. Son profesionales especializados en alguna materia relativa a la administración. Van a aparecer con fuerza en la década de 1960. Muchos de ellos eran monárquicos, pero franquistas, o miembros del Opus Dei. Se van a hacer cargo de la economía del país en esa época. Para ellos el desarrollo económico del país contribuirá a modernizar, pero también a legitimar el régimen. Franco no dio a ninguna de estas familias el monopolio del poder, pero tampoco ninguna fue excluida de los cargos. El régimen se acomodó a los distintos tiempos con un objetivo claro: acaparar el poder y perdurar en el tiempo, y ambas cosas las consiguió Franco. Podemos decir que lo único que unía a estos grupos era la fidelidad al caudillo. Por esta razón el franquismo no era posible sin Franco, y a su muerte lo que debía estar atado y bien atado, en frase del propio general, era el franquismo político e institucional, que tuvo que ceder su lugar a un proceso democratizador que la propia sociedad española exigía. Las bases ideológicas o fundamentos del franquismo eran una mezcla de totalitarismo e integrismo religioso. Aunque el régimen evolucionó, se mantuvieron una serie de fundamentos políticos e ideológicos, algunos a imitación de los regímenes fascistas y otros propios del franquismo. Destacamos el antiliberalismo y el totalitarismo. Es decir, que el franquismo es un sistema opuesto a toda clase de libertad política o social, se opone a la democracia, a la separación de poderes, a la soberanía popular. Los militares, la Iglesia, la Falange, incluso los carlistas culpaban a ese sistema liberal de todos los males de la patria. Solo se permitió la existencia de un partido único y de un sindicato único. Esta creencia de que la democracia liberal y los partidos políticos habían causado la decadencia en España va a hacer que se sustituya la democracia parlamentaria por la democracia orgánica, un sistema pseudodemocrático, sujeto en realidad a la voluntad de Franco. Simbología fascista. Desde el principio del régimen se comenzó a adoptar una serie de símbolos, uniformes o saludos de inspiración fascista o nazi, similares a los que se usaron en Italia o Alemania. El nacionalcatolicismo. El régimen estaba estrechamente relacionado con la Iglesia Católica. Franco se consideraba a sí mismo hombre providencial elegido por Dios para la salvación de España. El catolicismo conservador es quizá la fuente ideológica que más surtió al franquismo. De ahí va a venir esa moral puritana, el tradicionalismo, el anticomunismo y el antiliberalismo. El nacionalsindicalismo sigue el modelo del fascismo italiano. Por tanto, la Falange y ese partido fascista va a aportar ideas como el hipernacionalismo, la idea de España como un imperio, la exaltación del líder, la dirección paternalista de la sociedad, el adoctrinamiento político de la juventud y la mujer. Otra base ideológica del franquismo será el centralismo, opuesto a cualquier tipo de nacionalismo ajeno al que sea al español. De hecho, durante la dictadura se va a prohibir el uso oficial de otras lenguas, además de sus banderas y símbolos. El tradicionalismo. Durante la dictadura se va a saltar las tradiciones y los viejos símbolos, como el águila imperial, el yugo y las flechas, rememorando ese pasado glorioso de España, la reconquista, la edad de oro de España, los reyes católicos. Y no nos podemos olvidar del culto al caudillo. Se impuso una exaltación a su persona, usando apodos como el caudillo o el salvador de España. Creación y evolución del franquismo. Durante la Guerra Civil, Franco pone en marcha su primer gobierno en 1938, lanzando la primera de las 7 leyes fundamentales del franquismo, el Fuero de Trabajo de 1938, inspirado en esa Carta di Lavoro de Mussolini, que articulaba todas las relaciones del mundo del trabajo, estableciendo sindicatos verticales. Estaban ordenados por ramas bajo la jerarquía del partido. Se trata de un sindicalismo vertical, propio de los fascismos. La economía y las relaciones de producción eran sometidas al Estado y dirigidas por él, negando de esta manera la lucha de clases y el movimiento obrero, algo que preocupaba mucho a Franco. En este primer gobierno, la dictadura sigue las pautas de todos los gobiernos de Franco, es decir, van a participar todas las familias políticas del régimen, pero por otro lado, en esta primera fase
base hay un claro predominio cualitativo y cuantitativo de la falange. Por eso llamamos a esta etapa azul o nacional sindicalista o falangista. El contexto era el de la Segunda Guerra Mundial. España se declara neutral, pero en 1940, ante los éxitos de Hitler, Franco abandona la neutralidad. Se llega a reunir con Hitler en Hendaya en octubre de 1940. Allí llegan incluso a acordar que España declararía la guerra a Gran Bretaña para recuperar Gibraltar. Pero la difícil situación española y el desarrollo de la guerra hizo que esa entrada al final no se hiciera efectiva. España sí que envió la División Azul, unos 18.000 voluntarios contra los soviéticos en julio de 1941. A partir de 1942, con la entrada de Estados Unidos en la guerra, se vio claramente que la derrota de las potencias del eje estaba cerca. Franco entonces empieza a cambiar de postura ante el peligro que suponía su apoyo a Hitler. En septiembre del 42 se vuelve a la neutralidad y además empieza una serie de cambios trascendentales para adaptarse a la nueva situación internacional y salvar así su régimen. Durante esta etapa se va a promulgar en 1942 la segunda ley fundamental del franquismo, la Ley Constitutiva de las Cortes. Se creaba una especie de cortes corporativas, al modelo de esa Asamblea Nacional que vimos con Primo de Rivera. Las funciones de las Cortes serían más técnicas que políticas, siendo, al fin de cuentas, un apoyo y legitimación para Franco. Es decir, que no se trataba de una cámara creada para controlar al gobierno, sino que estaba al servicio del gobierno y por lo tanto subordinada a Franco. A nivel económico, en esta etapa, siguiendo los principios ideológicos, se aplicó la autarquía como política económica. Eso significaba convertir a España en un país industrial, militar y políticamente fuerte. Para ello, tenía que ser autosuficiente. Pero al terminar la guerra, la economía española estaba profundamente desarticulada. La producción agraria e industrial era incluso inferior a la de 1935. Desaparecieron las reservas de oro y las divisas. Los transportes estaban muy deteriorados. Los años 40 quedaron en la memoria colectiva de los españoles como los años del hambre, la posguerra. El Estado tuvo que intervenir. El régimen fijaba los precios y obligaba a solicitar autorizaciones para iniciar cualquier actividad económica. Como resultado, se creó una economía muy poco competitiva donde el tráfico de influencias y la corrupción fueron elementos clave. Y la fijación de los precios por el Estado por debajo de lo que hubiera resultado de la oferta y la demanda provocó un descenso de la producción y, en consecuencia, un desabastecimiento de alimentos, lo que obligó al régimen a establecer en 1939 las cartillas de razonamiento, que estarán en vigor hasta 1952. Era la manera de organizar la distribución de los productos de primera necesidad. Pero como los precios no reflejaban el valor real en el mercado, de inmediato surgieron los extraperlistas y el mercado negro, en el cual las transacciones se hacían al margen de la ley. En muchos casos sus precios duplicaron o triplicaron a los del mercado oficial. A esto se le une la escasez energética, símbolo de la penuria económica. En los años 40 hubo restricciones en cuanto al uso del carbón y el petróleo. Las importaciones y exportaciones pasaron a estar completamente controladas. Si bien es cierto, se fomentó la industria, pero orientada a las actividades de interés militar y a los bienes de equipo, para asegurar esa independencia militar y política del nuevo régimen. En los años 40 destaca la creación del Instituto Nacional de Industria, el INI. Era un conglomerado de empresas públicas que intentó producir el máximo posible. En estos primeros años se va a crear las empresas nacionales de Endesa, SEAT, Renfe. En cuanto a la oposición al franquismo, la actividad clandestina de los pequeños grupos del Partido Comunista, el PSOE y la CNT nunca se interrumpió. Como prueba de ello, la serie de encarcelamientos y ejecuciones desde 1939. También los grupos monárquicos llegaron a practicar hasta la conspiración. El momento más difícil se produjo en 1943, cuando militares monárquicos dirigieron una carta colectiva a Franco en la que pedían la restauración de la monarquía en la persona de don Juan de Borbón, ese hijo de Alfonso XIII. Juan de Borbón hizo público en Lausana, en Suiza, un manifiesto en el que solicitaba a Franco que se retirara para restaurar la monarquía en su persona. En esta primera etapa destaca en la oposición los maquis o la guerrilla. Se trataban de núcleos de guerrilleros que subsistían diseminados por las zonas montañosas, principalmente la zona de los Pirineos desde finales de la Guerra Civil. Su objetivo era continuar la guerra, que no daban por terminada, esperando el momento oportuno para permitir una ofensiva. De hecho, el momento más favorable para estas guerrillas fue en 1944, cuando los alemanes estaban siendo derrotados en Francia. Llegaron a intentar penetrar por el Valle de Arán en octubre de 1944, pero la experiencia de la guerra civil en la población hizo que finalmente fracasara. El cambio de la situación internacional y la derrota de los totalitarismos va a hacer que Franco dé un nuevo rumbo a su gobierno. Continuaron existiendo ministros, miembros de todas las familias, pero la falange empezó a perder protagonismo. Eso no significa que desapareciera. A partir de este momento el protagonismo lo asumirán los católicos, en concreto la Asociación Católica Nacional de Propagandísticas. Entramos, por tanto, en la etapa conocida como el nacional-catolicismo. Después de esa Segunda Guerra Mundial se inició una campaña internacional que dejó aislada a España del mundo exterior. La posición española en la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil y sobre todo ese régimen autoritario. En febrero de 1946 la ONU rechazó la entrada de España. España también quedó fuera del Plan Marshall y Francia cerró las fronteras. Pero a principios de los años 50 llegó el tan ansiado reconocimiento internacional, motivado fundamentalmente por las circunstancias creadas por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. En este contexto, el catolicismo y el anticomunismo del franquismo le van a valer para salir de su aislamiento. Y España es aceptada en la ONU en 1955. Se firman acuerdos importantes con Estados Unidos. Se le conceden ayudas económicas a cambio de una serie de bases militares, como la de Rota o Morón. Llega a firmar también acuerdos con la Iglesia en ese concordato con la Santa Sede. En 1945, Franco procedió a formar un nuevo gobierno. Va a promulgar la tercera de las leyes fundamentales, la del fuero de los españoles. En ella se pretendía imitar las constituciones democráticas, lavando así la cara al régimen, para conseguir la aceptación internacional, definiendo al franquismo como una democracia orgánica. Aunque recogía una serie de derechos, no se articulaba un sistema que los garantizase, y además se contemplaba la posibilidad de que el gobierno suspendiera temporalmente dichos derechos. Ese mismo año también se publica la cuarta ley fundamental, la ley del referéndum nacional. Recogía la posibilidad de hacer un plebiscito, es decir, consultar al pueblo sobre cuestiones importantes. La quinta ley fundamental fue de las más importantes, la ley de sucesión a la jefatura del Estado en 1947. España se definía como un Estado católico, social y representativo, y se declaraba formado como un reino.
La estrategia del régimen era adquirir legitimidad, por eso acentúa sus características católicas, y la segunda va a ser el mayor uso de ese aspecto monárquico. Pero en esta ley, Franco quedaba como jefe del Estado vitalicio, pero podía proponer a las Cortes su sucesor. Don Juan, ese hijo de Alfonso XIII, rechazó esta ley, pero en 1948 llegó con Franco al acuerdo de que su hijo, don Juan Carlos, se educara en España, bajo las ideas del movimiento. En cuanto a la economía, ya vimos que España se quedó marginada de ese plan Marshall de ayuda de Estados Unidos, que permitió que Europa se reconstruyera después de la Segunda Guerra Mundial. Pero poco después, en los años 50, en el marco de esas relaciones internacionales por la Guerra Fría, se aprecia un cambio de actitud en Estados Unidos, ya que Franco era un anticomunista. Entre 1950 y 52, Estados Unidos concedió créditos a España para la compra de productos agrícolas, materias primas o equipo industrial. Esto hizo que los problemas económicos se suavizaran. Se llegó a eliminar las cartillas de razonamiento en 1952. Paralelamente, España se abrió al exterior, ingresó en la ONU en 1955 y en 1957 se creaba el Mercado Común Europeo. Era el origen de la actual Unión Europea, pero España quedó fuera de ella. En cuanto a la oposición al régimen en esta década de 1950, vemos cambios significativos. Se renuncia a la práctica de la violencia, es decir, a esas guerrillas. Se produce una transformación social y generacional de sus miembros, y la actuación opositora destaca en las universidades. Frente a esta oposición, el régimen reaccionó con una dura represión, mediante la Ley contra el Bandidaje y el Terrorismo en 1958 y la Ley de Orden Público en 1959. Pero a nivel internacional, las potencias occidentales suavizaron sus críticas al franquismo, dentro de ese contexto de la Guerra Fría. A esto se le une que un gran número de diputados, figuras políticas de esos partidos republicanos que habían partido al exilio, desde el exterior intentaron mantener las instituciones republicanas, pero la desunión y la dispersión de sus miembros, que se encontraban principalmente en Francia y en México, acabó por diluir esta oposición. A mediados de los años 50, esa política autárquica había llevado a España a una difícil situación económica. Además, la política de estos católicos presentaba síntomas de agotamiento, y aparecían otros grupos dentro de la Iglesia católica. Los intelectuales católicos que defendían el desarrollo eran los tecnócratas del Opus Dei. En 1957, de la mano de Carrero Blanco, se iniciaba la poderosa influencia del Opus Dei en la España del franquismo. Esta etapa del franquismo va a estar marcada por los intentos de preparar al régimen para el futuro. Los tecnócratas pusieron en marcha desde 1957 una amplia reforma de la administración pública. Se trataba de adaptar la administración a las nuevas circunstancias del desarrollo económico. En 1958 se aprobó la sexta ley fundamental, la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento. Se trataba de una recopilación de leyes y normativas anteriores que definían al régimen como una democracia orgánica y al Estado español como una monarquía tradicional, católica y social y representativa. Mediante referéndum también se va a aprobar la séptima y última de las leyes fundamentales del Estado, la Ley Orgánica del Estado, promulgada en 1967. Esta abordaba el tema central del periodo, el intento de asegurar el futuro del régimen. Separó los cargos de jefe del Estado y de la presidencia del gobierno. Ratificaba que España era una monarquía. Incluso reconocía la libertad religiosa. Una de las cuestiones más importantes del periodo fue la sucesión a Franco, resuelta por el mismo dictador, que había optado por don Juan Carlos de Borbón, que era el candidato también defendido por Carrero Blanco y los tecnócratas. De esta manera, en julio de 1969, las Cortes aceptaban como sucesor de Franco, a la jefatura del Estado, al príncipe don Juan Carlos de Borbón. Esto implicaba saltarse la línea dinástica, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las instituciones después de la muerte del dictador, ya que el sucesor nacía de las mismas entrañas de la dictadura. Desde 1957, la política exterior franquista se fijó como objetivos el acercamiento a la Europa comunitaria, manteniendo también una estrecha relación con los Estados Unidos y los intentos por recuperar Gibraltar. Sin embargo, la entrada a la Unión Europea no se conseguiría hasta 1986, debido al impedimento político. No obstante, se cerraron acuerdos comerciales. Las relaciones con Estados Unidos estuvieron marcadas por los pactos bilaterales. La presión para la recuperación de Gibraltar se convirtió en una constante y símbolo de la política exterior española, pero sin resultado positivo. España va a aceptar la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968 y cedió en 1969 la zona del Ifni a Marruecos. No obstante, pretendió conservar el Sáhara Occidental, o conocido como Sáhara Español. No será hasta noviembre de 1975, ante las presiones de Marruecos, que España firmó los Acuerdos de Madrid. Esta decisión es la base de la problemática actual con la población saharaui. Pero la década de 1960 destaca por el Plan de Estabilización Económica, que fue la base sólida de ese proceso de crecimiento económico de España. Para poner en marcha el plan, los tecnócratas tuvieron que vencer muchas reticencias, incluidas las del propio dictador y Carrero Blanco. Pero finalmente el Plan de Estabilización se puso en marcha en 1959. El primero de los objetivos era la reducción del gasto excesivo del Estado. Eso implicó la restricción en la concesión de créditos y la congelación de los salarios. Va a ir desapareciendo el progresivo control del gobierno sobre las actividades económicas. Pero lo más importante va a ser la apertura de la economía española a los mercados exteriores. Esto va a obligar a devaluar la peseta. El Plan de Estabilización llegó en un momento de fuerte crecimiento económico a nivel mundial. El gobierno dio muchas facilidades a las empresas extranjeras que quisieran instalarse en España. De esta manera se abandonaba esa etapa autárquica. España también pudo beneficiarse de la concesión de créditos internacionales a través del Fondo Monetario Internacional. En resumen, el Plan de Estabilización fue calificado como la operación económica de más alcance realizada por el Estado en este periodo franquista. España va a conocer una etapa de fuerte crecimiento económico, uniéndose al grupo de países industrializados del mundo. No obstante, a corto plazo, el plan produjo, como es normal en este tipo de operaciones, una fuerte recesión económica. Todo esto estaba previsto y entraba dentro de los cálculos. Pero a partir de 1961 se produjo ese fuerte crecimiento, calificado por algunos como el milagro español, una fuerte expansión industrial, atraída por los
los bajos salarios y la masiva llegada de capitales extranjeros. Se construyó así un tejido industrial diversificado y potente. Este crecimiento atrajo a un gran número de campesinos que huyeron en masa de las ciudades. Esto significó también el alza de los salarios agrícolas por la falta de mano de obra en el campo, que a su vez se había mecanizado. El sector servicios y sobre todo el turístico fue el verdadero motor de la economía española. Miles de europeos acudían a España aprovechando los bajos precios y la amplia oferta de sol y playa, así como la existencia de una infraestructura hotelera en rápida expansión. Si bien es cierto, en octubre de 1973 se desencadenaba a nivel mundial la crisis del petróleo, como protesta de los países árabes contra Occidente por su apoyo en la guerra israelí. Pero este desarrollismo económico en la década de los 60 va a traer profundos cambios. La agricultura se mecaniza y pierde el protagonismo económico y es sustituida por la industria y el sector servicios. Esto va a generar éxodo rural. También se va a establecer un flujo ininterrumpido de emigrantes españoles que de forma continuada van a salir hacia Europa, la mayoría con carácter temporal, pero en muchos casos van a fijar su residencia en Alemania, Francia, Holanda o Suiza. Desde el punto de vista económico, su papel será decisivo, pues van a generar importantes capitales, dinero, ahorro, que serán luego la base para asentar nuevos negocios en España. En los años 60, la población va a experimentar un espectacular crecimiento, que se ha venido a llamar el baby boom, con una alta natalidad por la mentalidad aún conservadora y pronatalista católica, pero con una mortalidad en franco retroceso. Esto va a generar problemas de ajustes entre una población en crecimiento y las infraestructuras sanitarias y educativas que eran insuficientes. Se aprueba una Ley General de Educación en 1970, también la Ley de Bases de la Seguridad Social en 1963, que unificaba todos esos sistemas de seguros dispersos, creándose esa seguridad social total, con atención médica, pensiones, subsidios, indemnizaciones. Un problema crónico fue el déficit de viviendas, dando como resultado la construcción de barrios muchas veces sin planificación o mal dotados de servicios. Pero la población española va a sufrir una profunda transformación, llegando a conocer cotas de bienestar y de consumo inimaginables en las etapas anteriores. El consumismo presidió la vida de los españoles. El ejemplo típico fue la adquisición de un automóvil, siendo el famoso SEA 600 el caso más conocido. Este consumismo conlleva un cambio de mentalidad y en parte sustituye a esos valores tradicionales del primer franquismo. Y es que una nueva generación, que o no vivió la guerra o eran muy pequeños, pedía y demandaba cambios y mayores cotas de libertad. A esto se le une el contacto con los turistas europeos, que va a impregnar la vida de los españoles, que veían en estos países modelos a seguir. ¿Esto qué es? Huevos con bacon, señor. ¿Con qué? ¿Con bacon? ¿Se ha enterado? Sí. Aquí los huevos con magra se llaman huevos con bacon. Apúntelo. Hay que ver lo que estamos aprendiendo aquí. Hay que ver. Ahora vamos a hacer otra más original. ¿Cómo dan la bienvenida a los españoles a las Bubiker? Hace falta un hombre español. Oye, yo mismo. Tito, he dicho un hombre español. Aquí hay dos. Vamos. Por favor, caballeros, ¿quieren abrazar a la señorita? Es para una foto. Yo. Si le da lo mismo, prefiero a este otro señor. Es más fotogénico. La inauguración de Televisión Española en 1956 fue otro símbolo del consumo y de la modernización, y el poseer este famoso aparato se convertía en la aspiración máxima de todo trabajador, y aunque estaba controlado por el régimen, era una ventana abierta al mundo. Por último, otro síntoma de que la sociedad estaba cambiando fue el aumento importante de la población activa femenina, así como el incremento cuantitativo de las clases medias, los empleados de banca, los técnicos, secretarios, maestros, profesores. Entre los hijos de estos, grupos que tenían nuevas actitudes ante los temas tabús de la sociedad de la posguerra, como el sexo, la desvinculación del núcleo familiar, la crítica a la sociedad. Los jóvenes universitarios serán la punta de lanza de la protesta popular contra el régimen, en paralelo a esa oposición obrera. El debilitamiento de la oposición exterior, que solo en los últimos años y ante la inminente muerte de Franco, cobra fuerza. En el interior, esta oposición se va a ir diversificando y haciéndose socialmente más amplia. Calificamos de social a esta oposición porque de forma espontánea creció el rechazo contra el régimen. Las protestas obreras fueron en aumento desde 1962 y la represión contra ellas fue menos contundente que en la etapa anterior. En 1957 surge el sindicato clandestino Comisiones Obreras, que es declarado ilegal siendo encarcelados sus principales dirigentes, como Marcelino Camacho. La táctica de Comisiones Obreras fue la de entrar en las organizaciones del régimen y aprovechar los cauces oficiales para organizar así el movimiento obrero. Otras organizaciones tradicionales como la UGT o la CNT no consiguieron levantar cabeza en estos momentos, pero las protestas universitarias cobraron fuerza a partir de 1965. El movimiento estudiantil ya no se detuvo hasta el final. El régimen no contaba con el apoyo de la juventud. La propia Iglesia Católica ya no era la institución monolítica que apoyaba al régimen, después del Concilio Vaticano II. La oposición más organizada y la que contaba con más apoyos era la del Partido Comunista de España, dirigida por Santiago Carrillo. Su estrategia política consistía en el entrismo, es decir, en entrar en las organizaciones legales del movimiento y en todo tipo de asociaciones más o menos legales, como organizaciones estudiantiles o asociaciones de vecinos, y estaba muy vinculado al sindicato de Comisiones Obreras. El PSOE, por su parte, era un partido dividido entre los partidarios de un sistema republicano y la no colaboración con los comunistas, y otros partidarios de una monarquía constitucional y la colaboración con todos los partidos que quisieran una democracia. En la extrema izquierda surgieron esas variantes del comunismo, que iban desde el Partido Comunista hasta grupos terroristas como el FRAP. En la derecha nos encontramos a los monárquicos y la democracia cristiana. De hecho, estos grupos de la derecha llegaron a pedir a la Comunidad Económica Europea que no aceptara a España como miembro mientras no hubiera un sistema democrático. El régimen consideró esta reunión como una conspiración y lo denominó el contubernio de Múnich, y muchos de los participantes
presentes en ese encuentro fueron arrestados al volver a España. También existía la oposición de los partidos nacionalistas como Esquerra Republicana o el Partido Nacionalista Vasco. En esta etapa también destaca la organización terrorista ETA, que surgió en 1959 como una escisión del PNV, que mezclaba principios marxistas y nacionalistas. Aunque el dominio político de esta etapa corresponde a los tecnócratas, van a surgir otro grupo que se enfrenta a ellos, los conocidos como inmovilistas o el búnker, es decir, el sector duro del movimiento, que pretendía el inmovilismo más absoluto. Pero también surgen los aperturistas, que provienen del movimiento, pero pretenden ciertos cambios, como Manuel Fraga y José Solís. Ambos llegan a ser ministros e intentan, a través de sus propuestas, como la ley de prensa de Fraga o la Estatuto de Asociaciones de Solís, promover cierto aperturismo político. Pero estos aperturistas también mantenían diferencias con los tecnócratas del Opus Dei, y llegan incluso a aprovechar para desacreditarlos el escándalo Matesa en 1969, un tema de corrupción financiera e industrial en el que estaban implicadas personas del Opus Dei. Franco actuó a su manera, destituyó a los ministros responsables del Opus y a los críticos como Fraga y Solís, y formó un nuevo gobierno con personas adictas al régimen, es decir, con Carrero Blanco a la cabeza. Pero la división entre las familias franquistas era ya un hecho consumado. Entramos, por tanto, en el declive del régimen. El vicepresidente Carrero, en 1969, después de ese escándalo Matesa, se hizo cargo del nuevo gobierno y tració un amplio programa político. Intentó relanzar la economía, objetivo que se consiguió, y se esforzó en sentar las bases de una transición pacífica hacia lo que se conocía como la monarquía del 18 de julio. En el aspecto cultural y educativo destaca esa reforma con la ley Villar-Palasí de 1970, extendiendo la enseñanza básica gratuita hasta los 14 años a través de la EGB. Simultáneamente, un nuevo enemigo se iba fortaleciendo, ETA, la organización terrorista creada en 1959, empezaba a mostrarse especialmente activa. La respuesta del gobierno fue endurecer en 1971 la ley de orden público de 1959. A principios de 1973, el enfrentamiento en el seno del franquismo entre aperturistas e inmovilistas provocó una crisis de gobierno que Franco resolvió formando un nuevo gobierno en junio, separando por primera vez, tal como preveía la Ley Orgánica de 1967, la jefatura del Estado y la de gobierno. Ahora, el jefe de gobierno no era Franco, sino Carrero Blanco. Este nuevo gabinete practicó un giro hacia la derecha, pero apenas se estrenó, ya que el 20 de diciembre de 1973 el presidente Carrero Blanco moría en Madrid víctima de un espectacular atentado de ETA. Ante la sorpresa general, el sucesor de Carrero fue Arias Navarro, quien forma gobierno en enero de 1974, con el predominio de los franquistas puros. No obstante, Arias Navarro pretendió dar una imagen de ruptura con la etapa de Carrero, en un discurso que parecía adoptar una vía aperturista al declararse partidario de ciertas reformas y la aprobación de un estatuto de asociaciones políticas, conocido como el espíritu del 12 de febrero. Pero los partidos debían quedar bajo el techo de los principios fundamentales del movimiento, por lo tanto no había tal apertura, todo seguía igual. Además, los inmovilistas estaban en contra de cualquier reforma. En la oposición destaca, desde 1968, ETA, adoptando una estrategia de lucha armada contra el franquismo, al que castigaría duramente en sus últimos años. Dentro de la ilegalidad y actuando tanto dentro como fuera del país, las principales formaciones políticas opuestas al franquismo fueron los monárquicos, que eran partidarios de retomar el sistema constitucional con Juan de Borbón. En julio de 1974 se constituye en París la Junta Democrática, integrada por el Partido Comunista, las comisiones obreras, reclaman una total ruptura con la legalidad de la dictadura y buscan la desaparición del sistema franquista. Un año después, en julio de 1975, el PSOE animó a la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática, a imitación de la Iniciativa Comunista. A esta plataforma se van a adherir los democristianos y los liberales, algunos carlistas y partidarios de la extrema izquierda. Optaron por la vía de la reforma o ruptura pactada, es decir, la transformación de la dictadura en una democracia partiendo de su propia legalidad e incluso contando con la voluntad de las fuerzas aperturistas del régimen, aunque de nuevo se manifestaban discrepancias entre comunistas y socialistas. En el verano de 1974, Franco cayó enfermo, ingresado en una clínica. El príncipe don Juan Carlos de Borbón va a tener que ejercer la jefatura del Estado, de forma interina, porque una vez recuperado, Franco recobró sus poderes y exigió a Arias Navarro que se olvidara de ese espíritu del 12 de febrero que parecía aperturista. La aventura del cambio terminaba, pero paralelamente se sucedía la crisis económica de 1973. Además, en 1974, en Portugal, la llamada Revolución de los Claveles acababa con la dictadura de Salazar, hecho que perjudicaba al franquismo. La descolonización del Sáhara español fue otro de los problemas. En 1975 la situación económica se agravó, el terrorismo fue a más. El régimen respondió con dureza. El 27 de septiembre fueron ejecutados 5 condenados a muertes de ETA y el FRAP. Hubo manifestaciones en capitales europeas pidiendo clemencia. Se llegaron incluso a retirar 13 embajadores. Días después se anunciaba que Franco estaba enfermo. Marruecos aprovechó el momento para reclamar el Sáhara y acelerar la anexión a través de una movilización que se conoce como la Marcha Verde, que llegó a atravesar la frontera saharaui. Pero en noviembre, como ya habíamos dicho, se firman los acuerdos de Madrid, por los que el Sáhara español era entregado parte a Marruecos y parte a Mauritania. 2 días después, el 20 de noviembre, después de una larga agonía, moría Franco. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. El 22 de noviembre, Juan Carlos era proclamado rey de España. A partir de este momento se inició un periodo de fuerte incertidumbre e inestabilidad, que acabaría desembocando en el proceso de transición de la dictadura a la democracia.